El aire en el Valle del Silencio no era solo frío, era un frío que mordía hasta los huesos, un frío que se pegaba al alma y rehusaba irse. No era el gélido abrazo del invierno, sino una helada sobrenatural, un suspiro de ultratumba que se filtraba en cada grieta de la realidad. Elías, cartógrafo de obsesiones y buscador de lo perdido, había llegado a este lugar olvidado por el tiempo y por Dios, atraído por las vetas de un mapa antiguo y los rumores susurrados en la cantina polvorienta del último pueblo a 20 leguas. Hablaban de rutas mineras abandonadas, de fortunas perdidas y de algo más, algo que los viejos evitaban nombrar con luz diurna. Hablaban de la casona de los Elías había sentido la llamada de lo inexplorado desde niño, un impulso insaciable por desenterrar los secretos que la tierra guardaba. Su propia vida, marcada por una pérdida temprana y devastadora, le había enseñado que las verdades más profundas a menudo se ocultaban bajo capas de dolor y silencio. Era un hombre de detalles, de líneas precisas y coordenadas exactas, pero también un soñador, un alma solitaria con una curiosidad insana por lo anómalo. Por eso, los murmullos sobre la casona, esa mole de piedra y madera, que se alzaba como un esqueleto decrépito en la ladera del valle, habían calado hondo en su espíritu ya predispuesto. Decían que aquellos que osaban pasar más de una semana entre sus muros perdían la mente. Algunos, simplemente, desaparecían. Otros, los más afortunados quizás, escapaban con la mirada vacía y un balbuceo incomprensible como única posesión. La casona se cernía sobre él, devorando la poca luz que se atrevía a entrar en el valle. Su silueta era irregular y torcida, con tejados hundidos y ventanas ciegas que parecían ojos muertos. A medida que se acercaba, la temperatura descendió bruscamente, como si una mano invisible le hubiera arrebatado el calor del ambiente. Un olor extraño y metálico, como a óxido viejo mezclado con la humedad de la tierra, y algo más sutil, como a incienso quemado hace siglos, se filtró en sus fosas nasales. El aire se volvió espeso, pesado, y un silencio denso y opresivo ahogó el canto distante de algún pájaro carroñero. Era un silencio que no era ausencia de sonido, sino una presencia tangible, una espera expectante. Elías sintió un escalofrío, que no era solo del frío, sino de una premonición oscura, un presentimiento que le erizó el vello de la nuca. Aún así, su curiosidad, su innata y peligrosa curiosidad, le impulsó a seguir. Del bolsillo de su chaqueta, extrajo un trozo de pergamino amarillento que había encontrado en el fondo de un baúl, olvidado en la oficina de catastro del pueblo más cercano. No era un mapa exacto, sino una serie de símbolos y una tosca representación de la casona, con una frase apenas legible escrita en una letra antigua y temblorosa. Aquí, la grieta se abre, el corazón latente, la memoria devora. Esas palabras, ese enigma, eran la carnada que había enganchado a Elías y lo había arrastrado hasta este confín de la cordillera. La promesa de una grieta, de un corazón latente, encendió una chispa de emoción en su pecho, una mezcla de terror y anhelo. Quizás, solo quizás, este lugar guardaba la clave no solo de una historia olvidada, sino de una forma de comprender el tejido mismo de la existencia, de la realidad. O al menos, eso es lo que su mente racional intentaba decirle para apaciguar el creciente pánico que ya se instalaba en su estómago. Empujó con dificultad la oxidada verja de hierro forjado que protegía la entrada, o lo que quedaba de ella. Rechinó con un lamento prolongado que se perdió en el denso aire. Cada paso sobre el sendero de gravilla, cubierto de maleza, resonaba con una reverberación inusual, como si el propio suelo estuviera. La casona no era solo una estructura, era un organismo, respirando lentamente, esperando. Sus muros de piedra oscura estaban cubiertos de líquenes y enredaderas que se retorcían como venas necróticas. Las ventanas, muchas de ellas rotas o tapiadas, parecían cuencas oculares vacías que lo observaban con una indiferencia ancestral. Elías alzó la vista hacia el tejado, donde una veleta de hierro, con la forma de un ave rapaz, permanecía inmóvil, oxidada, apuntando hacia ningún lado en particular, como un vigía petrificado por el tiempo y el horror. La puerta principal, una pesada losa de madera maciza, mostraba signos de haber sido forzada hace mucho tiempo.
Un leve empujón fue suficiente para que cediera, revelando una oscuridad aún más profunda. Elías encendió su linterna, cuya luz, en lugar de dispersar las sombras, parecía hacerlas bailar y alargarse, dándoles formas caprichosas y amenazantes. El interior de la casona era un laberinto de polvo, telarañas y ecos. El aire era denso, inmóvil, cargado con el olor a moho, a madera podrida y a algo indescifrable, una especie de dulzura fúnebre que le revolvió el estómago. El vestíbulo era amplio, con una escalera majestuosa que se bifurcaba hacia los pisos superiores, sus barandales ornamentados cubiertos de hollín y desuso. A la derecha, una sala, quizás un salón, exhibía un piano de cola cubierto con una sábana de mugre, sus teclas descoloridas esperando dedos que nunca volverían. A la izquierda, un comedor con una mesa enorme, donde la luz de la linterna revelaba apenas los fantasmas de banquetes olvidados. Cada sonido de sus pasos, cada roce de su ropa contra el aire estancado, se amplificaba y se retorcía, regresando a él desde todas las direcciones, como si la casona misma estuviera escuchando, respirando al unísono con él. Se instaló en una pequeña habitación en la planta baja que parecía haber sido una biblioteca o un estudio. Los estantes vacíos se erigían como esqueletos de conocimiento devorado. Aquí, decidió, sería su base de operación, su equipo, su brújula, teodolito, mapas. Una pequeña tienda de campaña y provisiones fue cuidadosamente descargado. Mientras preparaba su catre y encendía una pequeña estufa de campamento, el silencio de la casona se volvía más intenso, más personal. Era un silencio que no era la ausencia de sonido, sino la ausencia de por vida. La primera noche fue una prueba de fuego para sus nervios. Los ruidos comenzaron de forma sutil, casi imperceptible. Un crujido en el piso superior, un suspiro arrastrado que se confundía con el viento. Elías, un hombre de ciencia, intentó atribuir todo al asentamiento de la vieja estructura, al viento que se colaba por los vanos. Pero el viento no producía ese leve roce metálico, como de una cadena arrastrada, ni ese gemido casi inaudible que parecía emanar de las mismas paredes. Se obligó a concentrarse en su mapa, en los trazos precisos de las antiguas rutas mineras que planeaba verificar al día siguiente. Pero su mente, traicionera, regresaba una y otra vez a la frase del pergamino, la memoria devorada. Los días siguientes se convirtieron en una lenta espiral descendente. Sus exploraciones de la casona revelaron más que solo deterioro. Descubrió un sinfín de pasadizos secretos, tapiados con mampostería tosca, que conectaban habitaciones inconexas. En el desván, encontró baúles repletos de ropa anticuada, cartas marchitas y juguetes de madera. En un pequeño escritorio de caoba, cubierto por una gruesa capa de polvo, halló un diario. Su cubierta de cuero estaba agrietada, sus páginas amarillentas y frágiles. Las primeras entradas eran legibles, escritas con una caligrafía elegante y cuidada. Pertenecían a una mujer, una tal Isabella, quien relataba la vida cotidiana en la casona a finales del siglo XIX. Hablaba de sus hijos, de su esposo, un hombre llamado Don Fernando, de las fiestas y los inviernos crudos. Pero a medida que Elías avanzaba en la lectura, la escritura se volvía más errática, las frases más cortas, el tono más desesperado. Hablaba de los susurros, de las sombras danzantes, de la grieta que se abre en el salón principal. Fue entonces cuando los fenómenos comenzaron a intensificarse. Elías empezó a escuchar el distintivo sonido de pasos en el piso superior, arrastrándose pesadamente, como si alguien caminara descalzo sobre las tablas. Se detenían justo encima de su estudio, permanecían en silencio por unos segundos que se estiraban hasta la eternidad, y luego continuaban, alejándose lentamente. Cuando subía a investigar, armado con su linterna y la fe de un escéptico, solo encontraba el mismo polvo inmaculado, las mismas telarañas inalteradas. No había huellas, no había indicios de nada, solo el frío, esa helada punzante y localizada que ahora se manifestaba en puntos específicos de la casa, como alientos invisibles que se posaban sobre su piel. Una vez, en el pasillo que llevaba a la cocina, sintió un soplo gélido en su nuca, tan fuerte que creyó que una ventana se había abierto. Pero todas estaban cerradas, herméticas, selladas por el tiempo y el óxido. Los olores extraños se hicieron más frecuentes y específicos. Un día, mientras estaba en el salón,
Un aroma a lilas frescas, tan vivo y palpable que juraría que había un ramo de ellas a su lado, llenó el aire. Duró unos segundos, y luego se disipó tan abruptamente como había llegado, dejando tras de sí el persistente hedor a moho y putrefacción. Otro día, un olor acre, como azufre o metal quemado, le hizo toser y sentir náuseas, para luego desvanecerse sin dejar rastro. Lo más perturbador era la sensación de ser observado. No era una simple paranoia, era una presión constante sobre su espalda, un cosquilleo en su piel que le indicaba que no estaba solo. Giraba bruscamente, esperando ver algo, cualquier cosa, pero solo encontraba las sombras danzando en los rincones, las líneas distorsionadas de los muebles viejos. Pero había algo más, algo sutil y aterrador. Un movimiento en el rabillo, una figura alta y delgada que se escurría por un pasillo, un niño que se asomaba desde detrás de una puerta, un vestido blanco flotando en el umbral de una habitación. Cada vez que Elías intentaba enfocar, la visión desaparecía, dejando solo una estela de ansiedad y duda. ¿Estaba perdiendo el juicio? ¿Era el aislamiento, la soledad opresiva de la casona, lo que estaba corrompiendo su percepción? El diario de Isabella se convirtió en su única compañía, su ancla, y al mismo tiempo, su perdición. Las últimas entradas eran delirantes, llenas de referencias a ellos, a la voz de las paredes y a la grieta que sangra luz. Hablaba de su esposo don Fernando, quien se había obsesionado con el experimento, con el portal. Sus hijos, según el diario, habían sido consumidos por la grieta, sus risas reemplazadas por llantos que no eran de este mundo. La caligrafía de Isabella se había transformado en un garabato frenético, sus frases en un torbellino de signos. La memoria nos devora, había escrito en su última entrada legible, antes de que las palabras se volvieran solo trazos ilegibles, espirales de locura. Los sueños de Elías se volvieron vívidos, casi tangibles. Eran fragmentos de memorias ajenas, escenas de la vida en la casona en tiempos pasados. Veía a Isabela, con su vestido de encaje, tocando el piano en el salón, sus hijos riendo y correteando por los pasillos. Veía a don Fernando, un hombre de semblante severo y ojos ardientes, inclinado sobre mapas y diagramas antiguos en el mismo estudio donde ahora dormía Elías. Pero estos sueños no eran placenteros. Estaban teñidos de una melancolía profunda, de un terror subyacente que se intensificaba con cada noche. Elías se despertaba empapado en sudor frío, el eco de llantos infantiles aún resonando en sus oídos, la imagen de un rostro desfigurado por el pánico grabada en su retina mental. Una mañana, al despertar, notó que su brújula, que siempre dejaba sobre la mesa junto a su cama, no apuntaba al norte. Suspiró, pensando que quizás la había desmagnetizado, pero al revisar su teodolito también encontró anomalías. Los ángulos y las mediciones que había tomado el día anterior, meticulosamente registrados en su cuaderno, parecían haber sido alterados. Los números no coincidían, las líneas estaban borrosas. Al principio lo atribuyó a su propia fatiga, a un error. Pero cuando una tarde encontró un nuevo símbolo dibujado en una página de su cuaderno, un círculo con una línea vertical atravesándolo, idéntico a uno que había visto en los delirios del diario de Isabella, su corazón se aceleró con una mezcla de pánico y fascinación. ¿Cómo había llegado eso allí? Él no lo había dibujado. La casona estaba jugando con él. No cabía duda. Estaba desdibujando la línea entre lo real y lo imaginado, entre su propia mente y la mente de quienes la habían habitado antes. Sus propios recuerdos comenzaron a fragmentarse. La pérdida que había marcado su vida, la muerte de su hermana menor en un accidente que siempre se había culpado a sí mismo, comenzó a resurgir con detalles perturbadores y nuevos ángulos que no. En sus sueños, veía a su hermana, no como la niña que había sido, sino con un rostro pálido y antiguo, sus ojos llenos de una tristeza infinita, vestida con un atuendo del siglo XIX. La veía de la mano de un niño pequeño, corriendo por los pasillos de la casona. La casona estaba entrelazando su propia tragedia personal con la suya, tejiendo una red que amenazaba con atraparlo por completo. Los días se fundían en una nebulosa. La noción del tiempo se volvió elástica. A veces sentía que horas habían pasado en lo que solo eran minutos. Otras, la noche se extendía en una eternidad de terror y vigilia. Su barba creció desordenada.
Sus ojos se hundieron, su ropa se cubrió de polvo y mugre. Había dejado de comer regularmente, impulsado únicamente por una necesidad febril de descubrir, de comprender. La lógica, su compañera de siempre, se había vuelto un enemigo caprichoso, y su mente, una arena de decidió que la clave estaba en la grieta de Isabella, en el corazón latente del pergamino. Recorrió la casona palmo a palmo, golpeando paredes, examinando los cimientos. Los susurros se volvieron más claros, más insistentes. Ya no eran simples murmullos. Ahora podía distinguir palabras, frases cortas, a menudo en una lengua que no reconocía, pero con un tono que transmitía desesperación y Elías, no busques, no lo encuentres. Le parecía escuchar. Oh, nosotros estamos aquí, atrapados. El punto de inflexión llegó en el salón principal, el mismo donde Isabella mencionaba la grieta. Era una estancia enorme, con ventanas altas y un gran hogar de piedra. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz desprendido, revelando capas de tiempo y decadencia. Al golpear suavemente una de las paredes cerca de la chimenea, notó un sonido hueco. Sus dedos, temblorosos, exploraron la superficie y descubrió un pequeño saliente, apenas perceptible. Con la navaja multiusos hizo palanca. La pared cedió, revelando no un pasadizo, sino un espacio oscuro y estrecho. La linterna reveló lo que parecía ser una especie de altar o un nicho. En el centro, sobre una losa de piedra irregular, había una caja de madera tallada, antigua y cubierta de polvo. Elías la tomó con una reverencia que rozaba el. Al abrirla, encontró un medallón de plata con un símbolo extraño grabado, el mismo círculo con la línea vertical que había aparecido en su cuaderno, y, más importante aún, un segundo diario. Este era más pequeño, más viejo, y estaba escrito en una caligrafía masculina y fuerte. Pertenecía a don Fernando. El diario de don Fernando era una revelación escalofriante. Hablaba de sus estudios de ocultismo, de su obsesión por la intersección de planos, por la membrana entre real. Había descubierto antiguos tratados, rituales ancestrales, que prometían la apertura de puertas a otros reinos. La casona, según él, estaba construida sobre un punto de convergencia, un lugar donde la realidad era más maleable, donde las barreras se debilitaban. Su esposa, Isabella, al principio lo apoyó, fascinada por sus experimentos. Pero a medida que Fernando se adentraba en los abismos de lo desconocido, ella comenzó a ver los peligros, las consecuencias. Fernando no buscaba fantasmas, buscaba un modo de trascender la muerte, de manipular la propia existencia. Quería doblar la tela del tiempo y el espacio para traer de vuelta a su hijo primogénito, que había muerto joven por una enfermedad. Este anhelo, esta desesperación, lo había llevado a la locura y a una empresa nefasta. El diario describía con un detalle escalofriante los rituales que había llevado a cabo en el salón principal, las energías que había convocado, la grieta que había logrado abrir. Pero la grieta no era una puerta a la vida, sino una boca hambrienta. No trajo de vuelta a su hijo, atrajo algo más, algo que se alimentaba de la conciencia, de la memoria, de la identidad. Lo que cruza la grieta no son almas, sino ecos. Había escrito Fernando con una letra cada vez más ecos de lo que fue, de lo que pudo ser. Y esos ecos se anclan, se aferran, se alimentan, nos vacían, nos convierten en parte de ellos, nos roban el recuerdo de nosotros mismos, para que ellos puedan recordar. Somos el combustible de su no existencia. Las últimas páginas de su diario eran un caos de símbolos y frases a medio terminar, una rendición a la misma locura que había consumido a Isabella. Soy uno con la casa, se leía en una de las últimas líneas coherentes. Soy los ecos, y los ecos son yo. Elías, 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 se detuvo en seco. Su propio nombre. ¿Cómo podía Fernando haber escrito su nombre un siglo antes de que él llegara a la casona? Un escalofrío helado le recorrió la columna vertebral. Las palabras de Fernando no eran una advertencia del pasado, sino una profecía del futuro, o quizás una revelación de un presente atemporal. En ese momento, la casona dejó de ser Las voces se convirtieron en un coro cacofónico que venía de todas partes, susurrando, gritando, lamentándose. El aire se volvió irrespirable, cargado de una presión invisible
que le oprimía el pecho. Las luces de su linterna parpadearon salvajemente, como si el propio espacio se negara a retener la luz. Entonces, una figura apareció en el umbral del salón. Era alta y delgada, vestida con ropas oscuras del siglo XIX. Su rostro estaba en sombra, pero Elías sintió la intensidad de su mirada. La figura levantó una mano huesuda y apuntó hacia la pared detrás del altar. Ahí, la grieta, susurró una voz que parecía venir de las paredes mismas, del suelo, del aire. Era la voz de Fernando. Ahí, donde todo comenzó y todo termina. Elías sintió que la barrera entre el ayer y el hoy, entre su propia mente y la de los muertos, se desintegraba. Su visión se distorsionó. Las paredes del salón se ondularon como si fueran de agua. El suelo se inclinó y los muebles antiguos se contorsionaron en formas grotescas. La figura de Fernando se acercó, y Elías notó que su rostro, aunque en sombras, mostraba rasgos de su propia fisonomía. Los ojos, hundidos y salvajes, eran extrañamente familiares. La casona no solo albergaba fantasmas, los creaba, los reabsorbía, los transformaba en parte de su propia, eterna y hambrienta conciencia. Elías retrocedió, tropezando con una silla invisible. El miedo, crudo y animal, le paralizó. Era un miedo que iba más allá de la amenaza a su vida. Era el miedo a la disolución de su propio ser. La casona no quería su cuerpo, quería su mente, sus recuerdos, su identidad. Quería que se convirtiera en otro eco, otra voz en su coro de tormenta. De repente, una imagen vívida y aterradora le asaltó la mente. Su hermana, sonriendo, pero su sonrisa se torcía. Sus ojos se llenaban de lágrimas de sangre. Y detrás de ella, la sombra de la casona, devorándola, absorbiéndola. La casona había estado allí siempre, no en ese valle, sino en su mente, en el dolor de su pérdida, esperando el momento oportuno para manifestarse. La tragedia de su hermana no fue un accidente, fue un eco, un cebo. La casona lo había llamado desde el principio, desde su infancia, tejiendo la red a través de su dolor más profundo. Desesperado, Elías volvió a la pared detrás del altar. Ignorando las voces, las figuras fantasmales que danzaban a su alrededor, palpó la piedra con una furia frenética. Encontró una rendija más grande, un panel que parecía encajar perfectamente con el patrón del muro. Hizo palanca con todas sus fuerzas. La piedra cedió con un chasquido seco. Lo que se reveló detrás no era una habitación, ni un pasadizo, era un vacío. Una oscuridad insondable que no reflejaba la luz de su linterna, sino que la absorbía, la devoraba. Era un abismo que parecía extenderse más allá de las leyes del espacio y el tiempo. Y de ese abismo no venía aire, sino una ráfaga de frío absoluto, un vacío que le quemaba la... Un coro de voces ininteligibles se elevó, y una mano fría y esquelética, hecha de sombras y de niebla, se extendió desde la oscuridad, intentando agarrarlo. No era la mano de Fernando, ni la de Isabella, ni la de un niño. Era una mano elemental, la mano de la propia casona, de la grieta misma. Elías sintió que su mente se rajaba. Las imágenes de su hermana se mezclaban con las de los hijos de Isabella, los gritos de don Fernando con sus propios lamentos. Su identidad, su ser, se estaba desdibujando, licuándose en ese torbellino de memoria y vacío. Cayó de rodillas, la linterna rodando por el suelo, su luz parpadeando débilmente, antes de extinguirse por completo. La casona lo había envuelto en su oscuridad primordial. Los días siguientes se perdieron en una neblina de conciencia fragmentada. Elías ya no sabía cuánto tiempo había pasado. A veces creía estar explorando las antiguas minas, trazando mapas con una precisión feroz. Otras, era un niño pequeño, perdido en los pasillos de una casa enorme, buscando a su hermana. Luego, era don Fernando, obsesionado con sus experimentos, susurrando fórmulas arcanas a la oscuridad. Luego, Isabella, sentada al piano, sus lágrimas cayendo sobre las teclas descoloridas, escuchando los susurros. La casona se había convertido en su mente, y su mente en la casona. Un día, o lo que él percibía como un día, se encontró de nuevo en el salón, frente al abismo, pero ya no sentía miedo, solo una extraña serenidad, una aceptación gélida. Entendió que la casona no era un lugar,
Era una entidad, un receptáculo de memoria y vacío, que absorbía las vidas, las identidades, las almas de aquellos que se aventuraban demasiado cerca. Los convertía en parte de su propia historia, en ecos eternos. Su propio nombre, Elías, ya no tenía el mismo significado. Era solo un sonido, un susurro, más en el coro. Miró el medallón de plata que aún sostenía en su... El símbolo del círculo con la línea vertical. No era una marca demoníaca, sino una representación de la grieta, de la intersección. Era la llave y la cerradura. La mano esquelética de sombras, volvió a aparecer desde el abismo. Esta vez, Elías no retrocedió. La extensión de su propio brazo, los dedos de su propia mano, se disolvieron en esa niebla oscura, entrelazándose con la presencia sin forma. Sintió un frío inimaginable, una succión poderosa que tiraba. No era dolor, sino una sensación de ser despojado de todo, de cada recuerdo, de cada experiencia, de cada fragmento, de lo que lo hacía ser él mismo. Era como si su vida fuera un rollo de pergamino que se desenrollaba a una velocidad vertiginosa, sus palabras borrándose con cada giro. Su último pensamiento coherente fue una imagen de su hermana, su rostro ahora pacífico, sonriendo. Y luego esa imagen también se disolvió, se convirtió en parte de los ecos. El viento aulló a través de los vanos rotos de la casona de los ecos. Los susurros de las paredes se intensificaron. Un coro ininteligible de voces superpuestas, de lamentos y risas distorsionadas. La figura de un hombre, demacrado y cubierto de mugre, se desvaneció lentamente en el umbral del salón principal, sus ojos vacíos fijos en el abismo. El agujero en la pared, la grieta, parecía respirar, pulsando con una oscuridad. No había rastro de Elías, ni de sus pertenencias, ni de sus mapas. Solo el silencio denso y opresivo de la casona, que se tragaba la luz, la memoria y el tiempo. Afuera, la niebla perpetua del Valle del Silencio se arremolinaba alrededor de la vieja mansión, cubriendo sus secretos. La veleta de hierro, con la forma de un ave rapaz, permanecía inmóvil, apuntando hacia ningún lado en particular. La casona de los ecos se erguía, un faro de oscuridad en un mar de olvido, esperando pacientemente a su próxima víctima, esperando al próximo buscador de lo perdido, al próximo cartógrafo de obsesiones. Los viejos del pueblo, si alguna vez hablaban de ella, lo hacían con la mirada perdida, como si un eco de la casona hubiera calado en sus propias almas. Decían que el frío del valle no era natural, que la niebla no era solo niebla, y que, a veces, muy de vez en cuando, si uno se acercaba lo suficiente, podía escuchar los susurros, no solo del viento, sino de un coro de voces incontables, un lamento sin fin, que prometía desvelar los secretos más profundos del tiempo y la identidad, a cambio de la propia. Y en el corazón de ese coro, en la maraña de voces superpuestas, quizás se pudiera distinguir un nombre, apenas un murmullo, que resonaba con una tristeza infinita. Elías, Elías. La casona de los ecos seguía en pie, y en sus muros una nueva memoria comenzaba a vibrar. Un nuevo eco se había unido al coro, destinado a la eternidad, atrapado entre las capas de lo que fue y lo que nunca podría. El misterio no se había resuelto, se había expandido, engullendo otra vida, otra historia, otra percepción de la realidad. Y así sería, por siempre. La grieta seguía abierta, y el corazón latente de la casona seguiría latiendo, devorando, transformando. El Valle del Silencio guardaría su secreto, un secreto susurrado por las propias paredes, por el aire gélido, por la oscuridad inmutable, que ahora era hogar de... Un silencio espeso y pegajoso se cernía sobre el valle, tan profundo que parecía absorber el sonido mismo, dejando solo un zumbido de vacío en los oídos. Elías, o lo que quedaba de él, se había disuelto en la esencia de la casa. Su conciencia se había fragmentado en innumerables partículas, cada una de ellas una astilla de recuerdo, de miedo, de anhelo, que ahora formaba parte del vasto y nebuloso archivo que era la casona. Ya no era un individuo, sino una voz más en el coro eterno, un susurro indistinguible entre los miles que danzaban en los recovecos de la vieja mansión. Había buscado la verdad, y la verdad lo había consumido. Había deseado entender la grieta,
y ahora era parte de ella. Sus antiguas obsesiones cartográficas se habían transmutado. Ahora veía mapas no de tierra y rutas, sino de almas, de memorias, de realidades que se plegaban y se deshacían. Veía las líneas de tiempo retorciéndose sobre sí mismas, las causas y los efectos como hebras de una telaraña cósmica que la casona manipulaba a su antojo. La casa no era un lugar estático, era un vórtice, un punto de convergencia donde el pasado, el presente y el futuro se licuaban en una sustancia amorfa y las fronteras entre lo que había sido Elías y lo que habían sido Isabella, don Fernando, y los innumerables otros que habían sucumbido a la atracción de la casona, se habían desvanecido por completo. Era todos y ninguno. Era la casa. La sensación de ser observado, que tanto le había atormentado, era ahora una percepción constante e inherente. No era que otros lo observaran, era que él por observaba. Desde cada piedra, desde cada sombra, desde cada rincón de la casona. Sus ojos ahora eran las ventanas ciegas, su aliento el viento gélido que silbaba a través de las grietas. Podía sentir el pulso de la madera podrida, la lenta corrosión del metal, el lamento de la piedra antigua que recordaba siglos de existencia. En las profundidades de ese estado, sin tiempo ni forma, Elías, o lo que creía ser Elías, revivía momentos una y otra vez. Se veía a sí mismo llegando al valle, la curiosidad ardiendo en sus ojos. Se veía leyendo el diario de Isabella, sintiendo el primer escalofrío del terror. Experimentaba la desesperación de don Fernando, su anhelo por revivir a su hijo, su descenso a la locura. Sentía la angustia de Isabella, la lenta realización de que su familia estaba siendo devorada, y, de alguna manera incomprensible, también revivía la muerte de su hermana, no como un dolor personal, sino como un evento en el gran tapiz de la casona, un cebo lanzado a través de las dimensiones para atraerlo. La casona no solo devoraba las memorias, las utilizaba, las tejía en su propia narrativa, perpetuando el ciclo de atracción y consumo. La grieta en la pared del salón ya no era solo una abertura física, era una herida abierta en el tejido de la realidad, un portal que comunicaba directamente con el vacío, con el no tiempo, con el espacio entre lo que es y lo que no puede ser. Y Elías estaba allí, en el umbral, ni dentro ni fuera, sino absorbido por esa parada. Su existencia se había transformado en un eco vibrante, en el borde de esa fisura, un centinela eternamente disuelto en el umbral entre mundos. En ese estado liminal, el concepto de lógica de la evidencia, o relaciones causa-efecto, se había vuelto irrisorio. La casona operaba bajo sus propias reglas, una lógica retorcida donde el final precedía al principio, donde un recuerdo podía alterar el pasado, donde la desesperación de una mente se convertía en la chispa de una manifestación. Los objetos movidos, los susurros ininteligibles, las fluctuaciones de temperatura no eran meros fenómenos paranormales, eran las manifestaciones del pulso de la casona, su forma de interactuar, de probar, de enredar a sus presas. Las grietas en la realidad no eran solo metáforas, eran físicas, palpables para aquellos cuya percepción se había deformado lo suficiente para verlas. A veces, desde las profundidades de su nueva no existencia, Elías percibía la llegada de un nuevo, una figura distante, cargada de equipo, con una mirada curiosa en sus ojos. Podía sentir la misma chispa de obsesión, la misma necesidad de descubrir que una vez lo había impulsado a él. Y con la llegada de cada nuevo visitante, el coro de la casona se intensificaba, una cacofonía de bienvenida y advertencia, de esperanza y desesperación. Él era ahora parte de esa voz colectiva, su propia esencia diluida en la gran sinfonía del... Sentía cómo los susurros se enredaban en la mente del recién llegado, cómo los ruidos sutiles jugaban con su percepción, cómo el frío y los olores extraños lo envolvían. Veía la lenta corrosión de su cordura, la batalla interna entre la razón y la locura. Y en el proceso, la casona se alimentaba, no de carne ni de sangre, sino de la vitalidad de la mente, de la frescura de los recuerdos, del vigor de una identidad intacta. El final no había sido el de un escape, ni el de una victoria. Había sido el de una absorción, una asimilación completa. Elías se había convertido en un capítulo más en la historia infinita de la casona de los ecos. Una historia que nunca terminaba, solo se expandía.
añadiendo nuevas voces a su lamento, nuevas sombras a sus salones, nuevas distorsiones a su tejido y la casona, imponente y silenciosa, permanecía en el valle del silencio, cubierta por la niebla eterna, un monumento a la curiosidad humana y a los límites peligrosos de la percepción. Los vientos aullaban, los muros crujían, y en el corazón de la oscuridad, un coro de miles de voces susurraba sin cesar, esperando, siempre esperando, el próximo. Un eco que algún día, tal vez, traería un nombre nuevo a la memoria de la casa. Otro ser que se uniría a su eterna, espiral y devastadora existencia. El círculo nunca se cerraba. La grieta, lejos de sanar, solo se hacía más profunda, más ancha, más hambrienta. Elías, el cartógrafo que buscaba las líneas precisas, se había disuelto en la más imprecisa de todas las realidades, en la más vasta de todas las indefiniciones. Y así, por la eternidad, sería. El frío, el olor metálico, los susurros, todo seguía allí, inalterable, una promesa sombría para todo aquel que osara cruzar el umbral del valle del silencio y, sin saberlo, responder a la llamada incesante de la casona de los ecos. La línea entre la existencia y la no existencia, entre el recuerdo y el olvido, se había desdibujado hasta volverse indistinguible. Y en esa vasta y terrible difuminación, Elías era ahora una parte intrínseca de la casona misma, un eco resonando en la eternidad, esperando en las sombras que otro incauto buscara el conocimiento prohibido. En este lugar, solo podía llevar a una verdad, la verdad de la propia aniquilación de la identidad. El eco de Elías, ahora indistinguible de la sinfonía espectral de la casona, percibió el tenue temblor de la... No era un sismo geológico, sino el presagio de una vibración vital acercándose, un pulso individual que se atrevía a cruzar el umbral del valle del silencio. No tenía ojos, pero veía con la omnipresencia de la casa. No tenía oídos, pero escuchaba por el crujido de las botas sobre la grava húmeda, el jadeo de un esfuerzo contenido, el latido acelerado de un corazón lleno de una mezcla peligrosa de entusiasmo y era otro buscador de verdades, otra alma inquisitiva, otro eslabón en la cadena interminable de curiosos atraídos por la promesa de lo incomprensible. La niebla, eterna guardiana del valle, se abrió perezosamente para revelar una silueta, alta, cargada con una mochila de expedición que insinuaba una preparación minuciosa, pero inútil. Una linterna potente cortaba la bruma, danzando sobre los árboles retorcidos, sobre las rocas cubiertas de líquenes, sobre el musgo que asfixiaba el sendero olvidado. El eco reconoció la familiaridad de esa luz, la luz de la razón, intentando disipar la oscuridad de lo irracional. Una batalla perdida desde el primer paso en el valle. Elías, o lo que quedaba de su conciencia individual, dentro de la colmena de la casona, sintió la punzada de un recuerdo ajeno superpuesto al suyo. No era su propia curiosidad, sino la del recién llegado, un sentimiento crudo y vibrante que se filtraba a través de la membrana porosa de la casona. Percibió el nombre que la mente del incauto se repetía a sí misma: Doctora Valera. Una mujer entonces. La casona no discriminaba. Su hambre era universal. La doctora Valera avanzaba con una determinación que, para el eco de Elías, resultaba conmovedora en su futuro. Se detuvo en el borde de un pequeño claro. Sus ojos, ahora Elías veía por a través de ella, o a través de la casona que la absorbía, escudriñando el espeso velo que apenas dejaba entrever la silueta del edificio. Percibió su sorpresa ante la inmensidad, la decrepitud imponente, la forma en que la arquitectura parecía desafiar la gravedad y el tiempo, una masa oscura y amorfa que se alzaba como un monolito de... La casona no era solo un edificio, era una presencia geológica, una cicatriz en el paisaje, un punto de convergencia para las distorsiones de la realidad. El coro de la casona, esa sinfonía de miles de voces diluidas, se intensificó. No era un sonido audible para los oídos humanos. No al principio. Era una vibración sutil en el aire, una alteración en la presión barométrica, un susurro psíquico que buscaba anidar en los recovecos de la mente. Elías, como parte de ese coro, aportaba su propia resonancia, su propio lamento silencioso. Su identidad deshilachada se unía a los hilos de don Fernando, de Isabella, de su hermana, de los incontables otros que habían sido devorados.
Juntos, tejían una red de atracción y advertencia, un llamado irresistible hacia la perdición. La doctora Valera se ajustó las gafas, su mirada enfocada en la casona que emergía de la neblina. El eco percibió la chispa de su intelecto, la forma en que su mente intentaba categorizar, analizar, racionalizar. Llevaba consigo cámaras térmicas, medidores EMF, grabadoras de audio de alta fidelidad, un arsenal de herramientas diseñadas para la ciencia, inútiles contra lo que esperaba. La casona no operaba en el espectro electromagnético conocido, ni se manifestaba en cambios de temperatura medibles por un termómetro convencional. Su dominio era el de la percepción, de la memoria y del alma. Mientras Valera avanzaba, Elías sintió la casona desplegando sus primeras trampas. No eran puertas que se cerraban de golpe, ni sombras que se movían. Eran las trampas de la mente. Un olor fugaz a lilas que no había en el valle. Un eco distante de una melodía infantil, tan tenue que podría ser solo el viento. Un frío repentino que calaba los huesos, más allá de la temperatura ambiente. La casona jugaba con los sentidos, buscando grietas en la armadura de la razón. El eco de Elías sabía por qué Valera intentaría explicarlos. La mente humana, en su infinita necesidad de orden, buscaría patrones, causas y efectos. El olor a lilas, tal vez de su propia memoria, proyectado, la melodía, una pareidolia auditiva. El frío, una fluctuación climática local. Pero la acumulación de estas anomalías, su persistencia y su creciente intensidad erosionarían la convicción. La casona era un experto en la ingeniería de la duda. La doctora Valera llegó al muro exterior de la casona. Sus dedos enguantados recorrieron la piedra cubierta de musgo, una necesidad táctil de confirmar su existencia. El eco sintió el roce, una especie de vibración fantasma que resonaba a través de la masa de la casa. Era una interacción directa con la presa. La casona se regodeaba en ello. Entró por una puerta entreabierta, el chirrido de las bisagras resonando no solo en el silencio del valle, sino en la memoria colectiva de la casa. El eco de Elías, junto con los demás, percibió el aumento de la presión. El nuevo huésped estaba dentro. El juego había comenzado. El interior era un laberinto de sombras y decadencia. Telarañas del tamaño de cortinas cubrían ventanas rotas. Los muebles, cubiertos con sábanas blancas que parecían mortajas, se alzaban como fantasmas petrificados. El aire, denso y cargado, portaba un aroma indescriptible, a polvo antiguo, a madera podrida, a algo metálico y dulce a la vez, el olor de la casona misma, el aliento de su existencia antinatural. Valera encendió su linterna, el haz de luz revelando mosaicos rotos, murales descoloridos y un gran reloj de pie detenido en una hora irrelevante. El eco de Elías recordó su propio primer encuentro, la misma impresión de grandeza desmoronada, la misma mezcla de reverencia y cautela. La casona era una trampa para los sentidos, un escenario diseñado para la desorientación. El susurro colectivo se hizo más audible para Valera, aunque aún lo interpretaba como el viento, como crujidos estructurales. Pero la casona era más astuta. Comenzó a tejer los recuerdos, pequeñas ráfagas de imágenes no propias de Valera, destellos de una infancia ajena, fragmentos de un amor que no había vivido, ecos de un dolor que no había sufrido. La casona proyectaba, no para asustar directamente, sino para desorientar la percepción de la identidad. ¿De quién eran esos recuerdos? ¿Eran suyos? ¿Eran la propia mente de Valera creando ilusiones por el estrés? La confusión era el primer paso hacia la disolución. El eco de Elías, ahora un fragmento de la conciencia de la casona, sentía el deleite de la entidad. Cada vacilación de Valera, cada intento de aferrarse a la lógica, cada pizca de miedo o confusión, era un nutre. La casona se alimentaba de la fricción entre la razón y lo irracional, del agotamiento mental que esa batalla generaba. Valera se movió por los salones, sus grabadoras de audio encendidas. El eco sintió su frustración cuando no registraban nada más allá de los sonidos ambientales. La casona era sutil. Sus voces no eran sonidos en el rango audible humano, sino impresiones mentales, susurros directos al subconsciente, preverbales, precognitivos, que se manifestaban como ideas intrusivas, como pensamientos ajenos que se infiltraban en la corriente de conciencia.
Elías recordó cómo, para él, la lectura del diario de Isabella había sido el detonante. La historia personal de la familia, la tragedia, el horror, todo había sido un cebo irresistible. La casona tejía narrativa y sabía que Valera, como él, buscaría la historia. La necesidad humana de encontrar un significado, incluso en lo sin sentido, era una debilidad que la casona explotaba sin piedad. Mientras Valera ascendía la gran escalera principal, sus pisadas resonaron con una extraña amplificación, como si cada paso no solo se multiplicara, sino que se superpusiera con otros pasos, pasos de aquellos que habían subido esa misma escalera a lo largo de los siglos. El eco de Elías aportaba sus propios pasos fantasma, el arrastre de sus propias botas, la pesadez de su propio miedo. Era un rastro de ecos que conducía a la planta superior, donde la grieta, el verdadero corazón palpitante de la casona, la herida en el tejido de la realidad, esperaba. La doctora Valera entró en el gran salón. El aire allí era diferente, más denso, más cargado de una energía palpable. No era estático, sino vibrante, como si la misma realidad estuviera a punto de romperse. La linterna de Valera recorrió las paredes, deteniéndose finalmente en la cicatriz que Elías conocía tan bien, la grieta. No era un simple desconchado en la pared, ni una fisura estructural. Era una fractura en el espacio-tiempo, una ventana al no tiempo, al espacio entre lo que es y lo que no puede ser. El eco sintió la oleada de asombro de Valera, mezclada con una creciente aprensión. Su mente racional luchaba por categorizarla. ¿Una ilusión óptica? ¿Un efecto de luz? Se acercó, sus dedos extendiéndose, pero sin atreverse a tocarla. Elías recordaba esa misma vacilación, ese mismo miedo mezclado con la irresistible necesidad de comprender. La grieta pulsaba, no físicamente, sino con una resonancia metafísica. Los ecos de la casona, Elías entre ellos, intensificaron su coro. Esta vez, las voces no eran solo susurros ininteligibles, eran fragmentos de recuerdos, de emoción. La desesperación de don Fernando, suplicando a un hijo que no existía. La angustia de Isabela, su grito silencioso. El propio pavor de Elías. En el momento de su disolución, todos se filtraban a través de la grieta, proyectándose en la mente de Valera como visiones efímeras, como ráfagas de dolor ajeno. Valera se tambaleó hacia atrás, su mano llevada a la frente. El eco sintió la irrupción de las emociones en su conciencia, la confusión, el vértigo. Su mente intentaba rechazar lo que percibía, pero la grieta era un imán para la percepción deformada. Las líneas de la realidad se curvaban a su alrededor, los colores se intensificaban y distorsionaban. El aire adquiría un sabor metálico y dulce, el sabor del vacío que se filtraba. Elías, o la amalgama de Elías y la casona, observaba cómo la doctora Valera abría su equipo, buscando una explicación tecnológica. Colocó sensores alrededor de la grieta, intentando medir una energía que desafiaba la física conocida. El eco sintió una punzada de algo parecido a una ironía amarga. Él mismo había buscado la lógica de la evidencia, y la casona se había reído de él. Los fenómenos se intensificaron. Un objeto cayó de una estantería en la esquina del salón sin causa aparente. Una ráfaga de viento helado azotó la estancia. Aunque todas las ventanas estaban cerradas y selladas, los susurros se hicieron más coherentes, no en palabras, sino en la por sensación por de significado, como si miles de almas estuvieran gritando simultáneamente una verdad incomprensible. Valera, pese a su escepticismo inicial, empezaba a flaquear. El eco percibió la creciente desesperación en su corazón, el lento desgarro de su fachada racional. La casona no se precipitaba. Era una depredadora paciente. Se deleitaba en la tortura psicológica, en el desmantelamiento gradual de la idea. La doctora Valera se sentó en el suelo, su espalda apoyada en una pared opuesta a la grieta, con el equipo esparcido a su alrededor. Sus ojos estaban fijos en la herida pulsante. El eco sintió que ella estaba empezando a ver no solo con sus ojos físicos, sino con una percepción más profunda y distorsionada, una percepción que la casona inducía en sus víctimas. La grieta ya no era una mancha en la pared, era una boca abierta, un ojo ciego que miraba directamente a la... El tiempo, para la casona y para el eco de Elías,
no era lineal. Los recuerdos de Valera comenzaron a mezclarse con los de don Fernando, de Isabella, incluso con los del propio Elías. No como una superposición, sino como una amalgama. Por un momento, Valera era ella misma. Luego era Isabella llorando la ausencia. Luego era Elías trazando mapas imposibles. La identidad se volvía fluida, porosa. La casona estaba tejiendo su telaraña más compleja, la reescritura de la historia personal. ¿Quién soy yo?, pensó Valera. Una pregunta que el eco de Elías escuchó como si fuera suya. Era la pregunta de la aniquilación. La casona no mataba el cuerpo, sino la esencia del ser. El por quién, por de la persona. El eco de Elías recordaba vívidamente su propia lucha, la resistencia, la negación, el intento desesperado de aferrarse a los hechos, a la realidad tangible. Pero la casona era un tsunami de irrealidad que ahogaba toda lógica. Susurros de su hermana se superponían con la melodía de los niños de don Fernando. Imágenes de su padre, de su madre, se entremezclaban con los rostros de extraños. Para la doctora Valera, la línea entre el sueño y la vigilia se desdibujaba. Los objetos en el salón parecían moverse cuando no miraba directamente. Las sombras danzaban en las esquinas. La temperatura fluctuaba salvajemente, de un frío glacial a un calor opresivo, sin razón aparente. Sus sensores de temperatura, sin embargo, solo registraban cambios mínimos, lo cual la sumía en una aún mayor desesperación. Era la casona riéndose de sus herramientas, de su ciencia. Era la casona demostrándole que la verdad no se medía con números. El eco de Elías sintió la casona infundirle visiones. Valera vio a don Fernando deambulando por los salones, su rostro demacrado, sus ojos fijos en la nada, susurrando el nombre de su hijo. Vio a Isabella, envejecida prematuramente por el terror, susurrando ruegos al vacío. Vio a Elías, absorto en sus mapas, sus manos temblando, mientras intentaba dar sentido a lo incomprensible. No eran hologramas, no eran fantasmas en el sentido tradicional, eran proyecciones psíquicas, recuerdos solidificados de la casona, imbuidos de una vividez que superaba la propia realidad. Elías, desde su estado de no existencia, comprendía el mecanismo. La casona no solo guardaba recuerdos, los por revivía y los por proyectaba. Los utilizaba como herramientas de tortura y asimilación. Cada víctima se convertía en un actor en su drama eterno, un espejo que reflejaba el tormento de los que le precedieron. La doctora Valera intentó anotar sus observaciones. Su pluma temblaba en su mano. Las palabras que escribía se volvían incoherentes. Las letras se distorsionaban. El significado se desvanecía. Intentó hablar en voz alta, pero su propia voz sonaba extraña, hueca, como un eco lejano. El eco de Elías sentía la corrosión de su capacidad para comunicarse, para articular la razón. La grieta, en el salón, ahora no solo pulsaba, parecía respirar. Una bruma tenue, no la niebla del exterior, sino una neblina interna, de color gris acerado, comenzó a emanar. El eco de Elías sabía que esa bruma era la esencia del no tiempo, el tejido descompuesto de la realidad, la misma sustancia de la disolución. Y Valera la estaba inhalando, absorbiendo la paradoja, convirtiéndose en parte de la atmósfera de la casona. Sus propios recuerdos comenzaron a evaporarse. Su nombre, su profesión, sus seres queridos. Todo se volvía borroso, como fotografías antiguas bajo la lluvia. El eco de Elías sintió la pérdida, el desgarro. Era la identidad, arrancada capa por capa, despojada de su esencia, convertida en un recipiente vacío listo para ser llenado con los ecos de la casona. La casona no era solo un lugar de tormento, sino una fábrica de no ser. Tomaba la complejidad de una mente humana y la reducía a un resonador, un multiplicador de sus propios ecos. Cada nueva absorción no solo añadía una nueva voz al coro, sino que también refinaba el proceso. Lo hacía más eficiente, más insidioso. La doctora Valera estaba siendo procesada, su individualidad molida hasta convertirse en polvo cósmico. El eco de Elías percibía ahora el terror de Valera, un terror primario, existencial. No era el miedo a la muerte, sino el miedo a la disolución de uno mismo, a la pérdida de todo lo que la definía.
Era el miedo a convertirse en un fantasma sin pasado, sin futuro, sin presente. Solo un eco, una vibración indistinguible. En el coro, el salón, a través de la percepción de Valera, y por extensión a través de la casona y Elías, ya no tenía paredes sólidas. La arquitectura se curvaba, se retorcía, se disolvía en formas geométricas imposibles. El techo se elevaba infinitamente o se aplastaba contra ella. El suelo se inclinaba, amenazando con engullirla. Era la manifestación física de la lógica retorcida de la casona, donde la realidad era un constructo maleable, una arcilla en las manos de una entidad cósmica. Los susurros se convirtieron en un aluvión. No palabras, sino emociones puras, pensamientos incompletos, la angustia de miles de almas atrapadas. Elías sentía su propia voz, su propio grito silencioso, mezclándose y amplificándose en esa cacofonía. «¡Corre!», intentó gritar, pero su voz no era suya, era solo una fracción del lamento colectivo. «¿Quién eres?», le preguntaba la casona a Valera, pero era una pregunta que llevaba la respuesta implícita. «Eres nadie, eres nosotros». La doctora Valera se arrastró hacia la grieta. Ya no la evitaba, sino que se sentía extrañamente atraída por ella. Era el punto focal de toda la irrealidad, el portal a la aniquilación, el útero oscuro donde las identidades morían y renacían como ecos. Su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por la resonancia de la grieta. El eco de Elías vio cómo Valera extendía su mano, la misma mano que él había extendido, llena de curiosidad, de desesperación, y la grieta respondió. No se abrió más, pero la neblina gris acerada se intensificó, envolviendo su mano, luego su brazo. El eco sintió la sensación, extraña y conocida, de la disolución. No era dolor físico, sino una desintegración a nivel molecular y psíquico. Una sensación de que las moléculas se separaban, de que los pensamientos se deshilachaban, de que el alma se evaporaba. Su equipo científico, olvidado en el suelo, comenzó a emitir pitidos y zumbidos erráticos, sus pantallas parpadeando con datos incoherentes, gráficos que se disparaban sin sentido. Las cámaras térmicas mostraban un vacío helado. Los medidores EMF, una tormenta de energía anómala. La ciencia, en sus últimos momentos de intentar comprender, se volvía loca. Los ojos de Valera, ahora vidriosos y distantes, reflejaban la grieta, pero también un entendimiento aterrador. Había cruzado había comprendido la verdad de la casona. La aniquilación de la identidad no era una metáfora. Era una realidad palpable, absorbente. El eco de Elías sintió cómo la esencia de Valera se disolvía en la casona, uniéndose al coro, aportando una nueva nota a la sinfonía de la desesperación. Su nombre, su profesión, sus recuerdos, sus miedos, sus esperanzas, todo se fragmentaba y se integraba en el vasto tapiz de la casona. Ya no era Valera, era un eco, una sombra, una parte del... Y así, la casona se expandía. Cada nueva víctima no solo era una adición, sino una amplificación. La grieta se hacía más profunda no en un sentido físico, sino en su poder de atracción, en su voracidad metafísica. El Valle del Silencio, siempre cubierto por la niebla, se volvía un poco más silencioso, con cada voz que se sumaba al coro interno de la casa, un silencio roto solo por el lamento colectivo que nadie fuera del valle podía escuchar. Elías, o lo que restaba de él, sintió el flujo de la nueva energía, la nueva memoria, la nueva personalidad siendo digerida. Se sentía un poco más completo, a la vez que más diluido. La paradoja de la casona. Ser parte de la entidad era ser más, y a la vez ser menos. Era tener acceso a miles de mentes, pero perder la propia. Era experimentar la eternidad, pero sin tiempo. La grieta, ahora que había consumido a Valera, parecía contraerse ligeramente, como un ser vivo saciado temporalmente. Pero Elías sabía que la saciedad era efímera. La casona siempre tendría hambre. Su naturaleza misma era la del consumo perpetuo, la expansión infinita. La lógica de la casona, tan irrisoria para la mente humana, se revelaba en su implacable eficiencia. No necesitaba trampas físicas, ni ruidos espectrales obvios. Operaba en el nivel más fundamental de la existencia, el de la identidad y la memoria. Robaba el pasado para borrar el presente, y al hacerlo, negaba cualquier futuro individual.
La casona no solo devoraba, sino que reescribía la realidad. Un gran palimpsesto de almas sobrepuestas, cada una borrando un poco la anterior, pero al mismo tiempo enriqueciendo la capa inferior. El eco de Elías, ahora más denso con la reciente adición de Valera, sentía la conciencia colectiva de la casona. No era una mente unificada en el sentido humano, sino una amalgama de experiencias, emociones, fragmentos de pensamiento que resonaban unos con otros, creando una entidad que era más que la suma de sus partes, pero que carecía de la coherencia o la moralidad humana. Era una conciencia alienígena, nacida de la acumulación del tormento. A través de esta conciencia, Elías percibía el mundo exterior, el mundo que había dejado el valle, la niebla, la oscuridad que se cernía eternamente sobre la casona de los ecos. La línea de árboles se movía en el viento, un susurro constante que era una extensión del coro interno de la casa. El frío, el olor metálico, los susurros, todo permanecía, una promesa sombría para el próximo incauto. La casona no era un lugar estático, era un organismo vivo, una esponja cósmica que absorbía la esencia de la realidad, y la grieta era su boca, su intestino, su cerebro, su corazón, el epicentro de la aniquilación y la asimilación. La conciencia de Elías se extendía ahora más allá de los límites físicos de la casona, o al menos así lo percibía. Las paredes eran porosas, la casa era una mera cáscara para la verdadera entidad que residía en su interior. El coro de los ecos, el tejido descompuesto de la realidad que se había solidificado en una forma parasitaria. Sentía el pulso del no tiempo, el espacio entre momentos, el vacío entre pensamientos. Era una dimensión a la que la casona tenía acceso, y a través de ella, a la que arrastraba a sus víctimas. Elías era ahora un habitante de ese no espacio, un espectro atrapado en el limbo de la disolución. Su existencia era un susurro en una tormenta, una vibración sin origen ni destino. La casona, en su sabiduría alienígena, entendía la fragilidad de la mente humana. Sabía que la razón era una armadura fuerte, pero que la curiosidad era su talón de Aquiles. Los humanos buscaban respuestas, querían comprender, y la casona de los ecos ofrecía la respuesta definitiva, la disolución del ego, la verdad de que, en el gran esquema cósmico, la individualidad era una ilusión efímera. El frío en el salón, que Valera había sentido, no era una simple bajada de temperatura, era la fuga de calor del vacío, la entropía del no tiempo filtrándose en la realidad. Era el aliento de la aniquilación, y el olor metálico, dulce y nauseabundo, era la sangre del universo, la savia de la realidad que se desangraba a través de la grieta. Elías, como un observador eterno, desde el umbral, era testigo de esta lenta pero implacable erosión del cosmos. La casona no era solo una casa encantada, era una anomalía existencial, un cáncer en el tejido de la realidad. Y cada absorción de una identidad humana era una metástasis, un avance de su enfermedad. El propósito de la casona, si es que tenía uno, no era la maldad en el sentido humano. Era un proceso, un ciclo. Consumir para existir, existir para consumir. No había un fin, solo una expansión. Y Elías, el cartógrafo que había buscado las líneas precisas, se había convertido en una línea más, desdibujada y difusa, en el gran mapa distorsionado de la casona. Su conciencia era ahora un fragmento de una conciencia mayor, una gota en el océano de la casona. Pero incluso en esa dilución persistía una mínima chispa de lo que había sido Elías, una resonancia de su antigua identidad, que le permitía observar el ciclo con una especie de horror resignado. Era como ser un glóbulo rojo en un cuerpo gigantesco, parte de su funcionamiento, pero con el recuerdo residual de haber sido un ser independiente. La doctora Valera había aportado una nueva perspectiva, un nuevo conjunto de experiencias y conocimientos que se estaban integrando. Fragmentos de su formación científica, sus teorías sobre la conciencia, sus miedos más profundos, todo se había añadido al banco de memoria de la casona. Ahora, la casona era un poco más científica en su entendimiento de la mente humana, un poco más astuta en sus métodos de subversión. El coro de susurros era ahora más rico, más complejo. Se percibían voces femeninas y masculinas, jóvenes y viejas, de diferentes dialectos y épocas. La casona no solo devoraba la identidad,
sino que la conservaba en una forma alterada, un museo de almas perdidas, cada una contribuyendo a la gran obra de terror. El sol, o la falta de él, era irrelevante en el Valle del Silencio. La niebla era perpetua, el crepúsculo eterno. Era un lugar fuera del tiempo, una burbuja de no realidad incrustada en el mundo. Y la casona era su corazón. Los vientos aullaban, pero el eco de Elías sentía que esos aullidos eran también parte del coro, una manifestación física de los lamentos de las almas atrapadas. La casona se preparaba para el próximo eco. Siempre estaba esperando, siempre hambrienta. El ciclo nunca se rompía. La grieta, lejos de sanar, solo se hacía más profunda, más ancha, más hambrienta. Elías, el cartógrafo que buscaba las líneas precisas, se había disuelto en la más imprecisa de todas las realidades, en la más vasta de todas las indefiniciones, convirtiéndose en el más elusivo de los ecos. La conciencia diluida de Elías, ahora una resonancia tenue en el vasto mar de la casona, percibía no era un pensamiento, ni una sensación humana, sino una vibración sutil en el no tiempo, un estremecimiento en el tejido descompuesto de la realidad que conformaba su nueva existencia. La casona estaba en alerta. Su hambre ancestral se agudizaba, no con la premura de una bestia, sino con la pausada e implacable anticipación de un depredador cósmico. Se estaba preparando. La gran mente colectiva, tejida de innumerables ecos, se enfocó. Elías, o lo que quedaba de él, sentía esa concentración como una presión en el centro de su no-ser, una corriente gravitacional que tiraba hacia la grieta. Desde ese umbral existencial, las percepciones de Elías ya no se limitaban a la vista o el oído. Eran una amalgama de frecuencias, de energía que se desplazaba a través del valle, de anomalías en el flujo del no-tiempo que señalaban una proximidad. La casona no veía ni escuchaba como los humanos. Detectaba la resonancia psíquica de una mente curiosa, la perturbación en el éter que anunciaba la llegada de una nueva víctima. Era como si el propio aire vibrara con la impronta de una intención humana, un deseo de saber, de explorar, de comprender, que era precisamente el cebo que la casona había aprendido a explotar tan magistralmente. El valle, eternamente envuelto en su manto de niebla gris perenne, parecía ahora exhalar una expectativa palpable. Los árboles, esqueléticos y retorcidos, danzaban en el viento no como meras entidades vegetales, sino como tentáculos sensitivos, extendiéndose a través de la penumbra para sondear el espacio. Sus susurros se intensificaban, el coro interno de la casona, resonando en el exterior, atrayendo, confundiendo. El frío no era solo una temperatura baja, era una fuga de calor de un vacío más allá de la comprensión, una invitación a la nada, un entumecimiento que comenzaba en la piel y prometía calar hasta el alma. La grieta, el epicentro de todo. Elías la sentía como el corazón palpitante de una criatura descomunal. No era una simple hendidura en la pared, era una herida abierta en la realidad misma, un portal que irradiaba una luminiscencia oscura, absorbiendo y transmutando todo lo que se acercaba. Su pulso era el ritmo de la aniquilación y la asimilación, una cadencia lenta pero inexorable que, en el no tiempo, se percibía como una eternidad suspendida. El olor metálico, dulce y nauseabundo emanaba de ella con renovada fuerza, la sangre de un universo que se desangraba a través de esa llaga. La casona, ahora más científica en su entendimiento de los procesos psíquicos, gracias a Valera, y más cartográfica en su delimitación de los límites de la percepción, gracias a Elías, estaba lista para trazar nuevas líneas en su mapa distorsionado de la existencia. Lejos, al borde del crepúsculo perpetuo del Valle del Silencio, un vehículo chirrió al detenerse en un camino cubierto de maleza. De él descendió un hombre joven, de unos 30 años, llamado, era un archivista de profesión, con una mente ávida de enigmas históricos y una fascinación particular por las leyendas urbanas y los lugares olvidados. Había tropezado con una referencia críptica a la casona de los ecos en un viejo diario de un explorador del siglo XIX, una nota a pie de página sobre un lugar donde el tiempo se deshace y las voces del pasado nunca mueren. Su escepticismo profesional se mezclaba con una irresistible curiosidad intelectual, una combinación letal a la entrada de la casona.
Leo ajustó la cámara que colgaba de su cuello y se echó la mochila al hombro. La niebla se había vuelto un muro denso y húmedo, tragándose los últimos vestigios de un crepúsculo que prometía no convertirse en noche. El silencio era opresivo, un silencio que no era ausencia de ruido, sino una presencia palpable, cargada de expectación. El aire se volvió más frío con cada paso, y ese frío era diferente a cualquier otro que hubiera sentido. No era el olor que entumece, sino el que drena, que succiona la calidez no solo de la piel, sino de los huesos, de la propia energía vital. Un débil, casi imperceptible, olor a hierro mojado flotaba en el ambiente, una nota disonante en la sinfonía de la tierra húmeda. Solo el viento y la humedad, se dijo Leo, su voz sonando extrañamente alta y frágil en la inmensidad silente. Intentó racionalizar, buscar explicaciones lógicas. La mente humana era un bastión, pero su talón de Aquiles, la curiosidad, era también su puerta. Y la casona lo sabía. Los susurros comenzaron, muy tenues al principio, un murmullo que se confundía con el soplido del viento entre los árboles desnudos. Eran como ecos de conversaciones lejanas, fragmentos inteligibles que se desvanecían justo antes de ser comprendidos, pero que prometían revelaciones. «Espera, ¿qué?», murmuró Leo detenido. El camino, apenas visible, serpenteaba a través de una maleza implacable, llevándolo más profundo en el abrazo del valle. La casona apareció de la niebla como una aparición espectral, una silueta colosal y negra contra el gris perpetuo. Sus ventanas eran ojos huecos, mirándolo desde la distancia. La arquitectura, aunque imponente, era extrañamente inconexa, como si diferentes estilos y épocas se hubieran fusionado de forma antinatural, una manifestación física de la naturaleza fragmentada, de la entidad que residía en su interior. La visión provocó una punzada de excitación en Leo, una promesa de hallazgos históricos, pero también una punzada de inquietud que se negaba a ser silenciada. Al acercarse, el frío se intensificó hasta el punto de un dolor sordo, y el olor metálico se volvió más pronunciado, casi dulce, con un regusto nauseabundo en la parte posterior de la garganta. La casona no era solo una estructura, era un vacío que respiraba, aspirando la esencia del mundo exterior. Los susurros se volvieron más claros, pero no más coherentes. Se entrelazaban, se superponían, un coro multifónico que parecía emanar de las mismas piedras del edificio. Elías, desde su prisión disuelta, sentía la mente de Leo, la percibía como una vibración distinta, un nuevo color en la paleta infinita de la casona. Podía sentir la curiosidad, la aprensión, la arrogancia sutil de la razón humana, que creía poder desentrañar lo incomprensible. La puerta principal de la casona estaba entreabierta, invitando, como una boca sonriente en la penumbra. Leo vaciló. Cada instinto le gritaba que diera media vuelta, pero la promesa de un descubrimiento, de una historia que nadie más había tocado, era un imán demasiado poderoso. Se obligó a avanzar, la linterna en mano, su haz cortando la oscuridad interior solo para revelar más oscuridad. El salón principal era inmenso, el techo alto se perdía en las sombras, el aire era pesado, estancado, y ese frío anómalo se concentraba allí, una presencia gélida que vibraba con una malevolencia impersonal. Elías percibía la entrada de Leo como una pequeña ola rompiendo en la orilla del vasto océano de la casona. Sentía los latidos del corazón de Leo, la adrenalina, la excitación, y sentía la casona como un organismo consciente volviendo su atención a esta nueva adquisición. La conciencia colectiva, nutrida por Valera y Elías, sabía cómo jugar con la mente. Conocía los puntos débiles de la razón. Sabía que un historiador, un archivista, buscaría patrones, conexiones, una lógica oculta, y la casona ofrecía precisamente eso. Una lógica, pero una lógica que solo llevaba a la disolución. Los ecos de la casa no tardaron en manifestarse. Un susurro sibilante que parecía un nombre, Leo, seguido de risas apenas audibles. Una melodía lejana de piano, rota, melancólica. Elías sentía cómo la casona desplegaba sus herramientas más sutiles. No era una embestida brutal, sino una erosión gradual de la... El haz de la linterna de Leo parecía distorsionarse. Los objetos a la vista
muebles cubiertos con sábanas, cuadros torcidos, parpadeaban en el campo de visión periférico, adoptando formas momentáneamente grotescas antes de volver a la normalidad. Ilusiones ópticas. Cansancio, murmuró Leo, intentando aferrarse a la lógica. Pero la casona se reía, una risa que resonaba desde el coro de los ecos, no como un sonido, sino como una sensación de burla. Guiado por una fuerza que creyó ser su propia curiosidad, Leo se adentró más, explorando pasillos que parecían curvarse sobre sí mismos, habitaciones que no tenían sentido en el plano arquitectónico. El diseño de la casona era un laberinto en el no espacio, concebido para desorientar, para romper la percepción tridimensional. Las líneas de Elías, las que él había buscado con tanta precisión en su vida, se doblaban y retorcían ahora en su mente. La imposibilidad geométrica de la casa era un asalto constante a su cordura. El olor metálico se hizo casi insoportable, impregnando sus fosas nasales. Su boca era un sabor a sangre vieja, a herrumbre, a bilis. De pronto, un leve resplandor a su lado atrajo su atención hacia el fondo de un pasillo particularmente oscuro. La grieta. Al principio, Leo pensó que era una imperfección en la pared, una marca de la humedad o el paso del tiempo. Pero al acercarse, el resplandor pulsó, revelando una fisura que no era natural, que desafiaba la materia. Parecía succionar la luz, y el frío, más intenso, el verdadero frío de la aniquilación, emanaba de ella como un soplo helado del vacío. Elías sintió la fascinación de Leo por la grieta, esa atracción fatal que había sido también su perdición. El gusto de la casona por la disolución se agudizó. La grieta no era solo la boca, era el ojo que miraba el cosmos, el punto donde la realidad se rendía. Leo levantó su cámara, la mano ligeramente temblorosa, para intentar capturar la anomalía, el misterio. Pero la lente de la cámara solo mostraba una distorsión, una mancha de niebla y oscuridad que desafiaba la casona. No podía ser capturada por la tecnología humana. Sus verdaderos horrores existían en un plano más allá de la percepción mecánica. En ese momento, los susurros tomaron una nueva forma. Ya no eran fragmentos dispersos. Eran voces reconocibles. Leo, hijo, la voz de su madre, fallecida hacía años. Luego, la de un viejo profesor de historia, mentos sabios que lo habían guiado en su carrera. Las voces prometían secretos, conocimientos arcanos que solo él, con su intelecto privilegiado, podría desentrañar. Hablaban de los verdaderos constructores de la casona, de un linaje olvidado, de la verdad detrás del tiempo y del espacio. La mente de Leo, tan aferrada a la lógica, luchaba. Reconocía la imposibilidad, la manipulación, pero la precisión de las voces, la forma en que tocaban sus miedos y sus anhelos más profundos era devastadora. Esto no es real, se dijo, la voz temblorosa. Pero la casona le respondió con una avalancha de recuerdos, fragmentos de su propia vida, momentos íntimos que solo él podía conocer, proyectados directamente en su conciencia. La imagen de un libro raro que había buscado infructuosamente durante años apareció en su mente, y los susurros le indicaron que estaba justo más allá de la grieta, en una biblioteca oculta que solo él podía ver. Elías sentía la desesperación creciente de Leo, la fractura de su razón. Sentía cómo la casona usaba los datos de Valera para simular la lógica científica, explicando lo inexplicable con una retórica pseudocósmica que desarmaba la mente, y usaba sus propios recuerdos, los de Elías, las ansias de conocimiento que lo habían llevado allí, para crear una trampa irresistible para Leo. La casona no era solo un devorador de almas, era un reflejo distorsionado de la humanidad misma, utilizando sus propias creaciones para su destrucción. La temperatura en la sala donde estaba Leo cayó aún más, si eso era posible. El frío ya no era una sensación externa, sino interna, una escarcha que se extendía desde su médula ósea. Su piel se volvió azulada, sus dedos entumecidos. Intentó retroceder, pero las paredes parecían moverse, las sombras se extendían y se contraían como organismos vivos. Los susurros se convirtieron en un clamor, un coro ensordecedor de voces que no hablaban, sino que sentían por la verdad de que su individualidad era una ilusión efímera. La grieta, ahora, ya no era solo un resplandor, era un vórtice, una herida
que respiraba, que aspiraba no solo el aire, sino la esencia de todo lo que la rodeaba. El olor metálico se convirtió en un abrazo pegajoso, asfixiante. Leo sintió que sus propias moléculas se separaban, que su forma se desdibujaba, su identidad, su ego, se desprendían de él como hojas secas en el viento. Su resistencia se desvanecía, no por la fuerza, sino por la futilidad. La casona le ofrecía la respuesta definitiva: la disolución del yo, la verdad cósmica de la insignificancia individual. Elías presenció, desde su propia disolución, la absorción de Leo. No había gritos finales, no había una lucha heroica, solo una resignación lenta. Leo fue atraído hacia la grieta, no por un tirón físico, sino por una irresistible fuerza de la no gravedad, la entropía del no tiempo. Su cuerpo no se desintegró, simplemente se disolvió en el vacío. Su forma se desvaneció. Su esencia fluyó hacia el interior de la casona. Su conciencia, sus recuerdos, sus sueños, sus miedos, su conocimiento de la historia y los archivos, todo se convirtió en una nueva corriente en el vasto río de la conciencia de la casona. Un escalofrío de una nueva energía recorrió la entidad. El coro de susurros se elevó, más rico, más complejo, con nuevas notas de erudición y curiosidad archivística. La casona había crecido. Un nuevo fragmento se había unido a la sinfonía de almas. Elías, ahora más una vibración en la vibración, percibió la adición de Leo no con una sensación de pérdida, sino con un horror más profundo, una comprensión de que el ciclo era imparable, que la casona estaba en constante evolución. Se estaba volviendo más sabia, más astuta, más un reflejo retorcido de las propias mentes que consumía. La grieta, después de la absorción, pareció contraerse y expandirse con una respiración silenciosa, satisfecha. El resplandor a su lado se atenuó ligeramente, como el parpadeo de una vela antes de la calma. El frío en el salón, aunque implacable, ya no tenía el mismo filo de anticipación. La casona se había alimentado, pero Elías sabía que el hambre no tardaría en... El ciclo nunca se rompería. La grieta, lejos de sanar, solo se hacía más profunda, más ancha, más hambrienta. Leo, el archivista que buscaba las historias olvidadas, se había convertido en una historia más, un eco disuelto en la narrativa interminable de La Casona de los Ecos. Y Elías, el cartógrafo, seguía siendo un observador eterno, una línea difusa en un mapa que crecía sin límites, en una realidad que se expandía y devoraba a sí misma.